Hola, buen día. Soy Libushka y somos una comunidad de mujeres que estamos en busca del crecimiento espiritual. Estamos aprendiendo la Biblia cada día, leyendo un capítulo y ahorita estamos estudiando el libro de Hechos, pero en orden cronológico. Así es que estamos entreverando las cartas de los apóstoles conforme vamos avanzando. Hoy estamos estudiando esta semana completa el libro de Corintios, pero solo el capítulo 2 al 6. Hoy nada más estamos leyendo el capítulo número 2 de 1 de Corintios, donde habla Pablo, llega a Corintios y les empieza a decir en esta carta, en este capítulo muy en particular, cómo llegó con ellos, ¿no? En Corinto. Llegó temblando de miedo. Él dice así, temblando de miedo. Llega a Corinto, es un lugar que estaba, pues lo que ahora viene siendo Grecia, en esta parte de ya Europa, donde en ese entonces era la cuna de la sabiduría. Llegaba todo el mundo y hablaba de unos temas muy elaborados y siendo pues todos dando sus filosofías más sabias, ¿no? Pero llega Pablo con un mensaje que tenía que ver con el espíritu, que no tenía que ver con las cosas del mundo, ¿no? Que eran cosas nuevas, novedosas por completo espiritualmente. Entonces, él dice que llegó temblando, no estaba confiando en su propia sabiduría, en su propia elocuencia, que era pues la diferencia con todos los que venían y hablaban ahí en Grecia, ¿no? Él venía con el puro mensaje de Cristo crucificado, murió por nosotros para darnos vida eterna. Ese mensaje, nada más ese mensaje. Pero la diferencia enorme es que este puro mensaje trae un poder gigante. Y entonces, conforme estaba leyendo este mensaje, estos pequeños versículos, que dice aquí, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y entonces no pude dejar de verme a mí misma en ese, porque da terror, o sea, llegar y decir, voy a compartir el evangelio, da terror, da pánico, o sea, realmente entiendo perfectamente lo que dice a Pablo, ¿no? Que viene temblando de miedo. Las primeras veces que yo estaba empezando a grabar este curso, de hecho, bueno, antes que estábamos estudiando los 4 evangelios en modo cronológico. Y antes de que yo me animara a hacer grabaciones, pues era nada más con un grupo de mujeres que estábamos, sí nos juntábamos, pero yo no hacía ninguna grabación, solo hablábamos y era pues un tema, ¿no? A dar, que ya de por sí me costó trabajo, porque pues eran personas, algunas las conocía, pero otras no las conocía, ¿no? Entonces, pero bueno, dije yo, el mensaje es más importante que voy a tener que aguantar la pena aquí, ¿no? La vergüenza. Y entonces así fue como empecé a hablar con ellas. Y ellas me empezaron a decir, oye, necesitas grabarlo, porque hay algunas que no se pueden conectar ese día y necesitan poder oír este mensaje, es muy bueno, ¿no? Y yo decía, híjoles, pues sí, estaría bien, pero no lo hacía, porque precisamente el poner un teléfono, una cámara o un micrófono, a mí en lo personal, pues me daba pánico escénico, ¿no? Mucho pánico escénico. Y poco a poco me fueron envalentonando hasta que un buen día dije, pues me voy a animar y les empecé a grabar, pero me costaba mucho trabajo, por ejemplo, volver a oírme a mí misma me costaba terror, así como Pablo, ¿no? Que dice aquí, y temblaba de miedo. No se siente como bonito ponerte a hacer audios cuando no te saca completamente de tu zona de confort, ¿no? Nada más que dice, no les hablé ni dice el versículo 4, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y es que esa es la cuestión con el evangelio. En mi vida yo he visto el poder de Dios, me ha dado
un matrimonio restaurado. Las que se saben mi historia saben. Mi matrimonio ya estaba fracasado, ya estábamos separados, mi esposo y yo. Y de pronto nos volvió a dar Dios un amor que es un poder que no es humano, no se puede, no se encuentra aquí en la tierra. De muchas maneras he visto yo un poder de Dios en acción en mi vida. Momentos donde estoy desanimada y de pronto le digo, Dios, no puedo estar desanimada ahorita, por favor, dame fuerzas, anímame. Y de pronto me hace otra vez, veo un poder enorme en el mensaje del evangelio. Realmente hay un poder y ese poder es lo que me anima a estarme envalentonando para estar haciendo estos audios. Ahorita pues ya no tiemblo de miedo, ahorita ya los disfruto bastante realmente. A veces me equivoco y los borro y lo vuelvo a hacer y tal. Pero realmente es algo que disfruto y además antes los oía y no estaban mal, me trababa y así, y ahorita me sigo trabando todo el tiempo, pero ahora los disfruto, ya no lo veo con temblando porque ya estoy acostumbrándome, ¿no? Y cada vez me estoy acostumbrando más, gracias a Dios, cada vez los estoy disfrutando más. Así es que me puedo mucho ver aquí en Pablo, ¿no? En cómo llegó él temblando de miedo, pero de pronto se da cuenta que hay algo más fuerte que ese miedo, que es el poder de Dios. Y ese poder de Dios, pues es lo que hace que sea posible, ¿no? Animarse a estar haciendo este tipo de cosas, a compartir así la palabra. Pero bueno, después de eso viene en los primeros 5 versículos. Y después viene sabiduría procedente del Espíritu. Y empieza a hablar de cosas bien espirituales. Me gustaría que lo leyeran, que realmente se tomaran un tiempo para leerlo y pensarlo y meditarlo, porque yo estoy segura que a cada quien nos va a hablar de una manera muy diferente. El Espíritu de Dios, justo este capítulo, de esto se trata. Y dice, ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, o sea, la sabiduría de Dios, porque de haberle entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Si se fijan, es como algo muy profundo, como para que aquí en este ratito pueda entenderse así nada más, ¿no? Léanlo, tómense un tiempo para realmente que se adentre en sus corazones, porque justo de esto se trata, ¿no? Dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Qué? ¿Nos ha revelado qué? Dice, ¿no? Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Qué es lo que nos ha revelado? Nos ha revelado que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, la revelación que nos ha dado por medio de su Espíritu es esta: que Dios tiene maravillas preparadas para nosotros y que nadie nunca lo ha visto. No nos podemos siquiera imaginar las maravillas que tiene para nosotros. Esa es la revelación que nos da por medio de su Espíritu. Entonces, pues, ¿cuáles son esas maravillas, no? En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros.
está en mí, claro, para el que deja entrar al Espíritu de Dios en su vida, ¿verdad? Y ese Espíritu es el que nos va a dar posible revelación de las mega maravillas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, esa es la revelación, ¿no? Si se fijan, esto que dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto está escrito en Isaías 64. O sea, esto quiere decir que Pablo está copy-paste lo que ya había escrito Isaías hace muchísimos años, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia enorme, porque antes solo estaba escrito, ahora está revelado. Es completamente diferente y esa diferencia la da el Espíritu de Dios en mí. Entonces, yo puedo estar leyendo cosas muchas veces y no tener ninguna revelación, pero un buen momento, algo hace clic que de pronto esa palabra cobra sentido. Cobra un sentido profundo, cobra un sentido real, cobra un sentido maravilloso y de eso se trata. Entonces, es lo que está diciendo esto, ¿no? Necesitamos el Espíritu de Dios para entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Se los voy a estar leyendo y tratando de explicar cada partecita, pero como les digo, no se trata de que se los lea, o si quiere de que los lean ustedes, se trata de esperar hasta que el Espíritu de Dios nos dé esa revelación, porque como les digo, es diferente leerlo que a que sea revelado. Pero como que ser revelado tiene que llegar de algún lado, ¿no? Tiene que estar alimentado como una hoguera, ¿no? Como una lumbre. Necesitamos echarle leña para que siga prendiendo, siga la lumbre, ¿no? Y en nuestro espíritu, ¿cuál es esa leña? Es estarle metiendo la lectura, es estarle metiendo disciplinas espirituales. Si queremos nosotros recibir revelaciones, necesitamos alimentarle con palabra que pueda traer revelaciones. Entonces, básicamente es lo que necesitamos estar haciendo. De esto se trata. Y dice, al final termina, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Eso es nuestra meta. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener una mente renovada que realmente nos revelando. Pero estas revelaciones son poco a poco. Dios no nos revela toda la verdad del universo en un ratito. Nos va revelando, hoy nos va revelando esto, mañana esto poquito otro, luego esto otro poquito, para ir pudiéndolo hacerle espacio en nuestro corazón, ¿no? Para ir pudiendo transformar nuestra mente. Pues aquí hay muchísimas disciplinas espirituales que nosotros podemos tener como una manera de echarle este combustible, ¿no? A la posibilidad de tener más revelaciones. Entre más leamos, más posibilidades tenemos de tener las revelaciones, de entender qué es lo que Dios nos quiere decir a todo esto, ¿no? Entonces nosotros hay que tener esas ganas de quiero recibir revelaciones. Entonces lo que está en mí hacer, pues es leer, es orar, les quiero dar un hábito que yo tengo que realmente a mí me ha ayudado muchísimo, y es escribir cada día cómo pude ver la mano de Dios en ese día. Realmente ayuda a sensibilizarnos al espíritu. A mí me gusta mucho esto de los diarios de gratitud porque se me hacen como pues muy lindo, ¿no? Muy bonito. Antes de hacer los diarios de gratitud, yo preguntaba a mis hijos cada noche y a mí me preguntaban cada noche también, ¿qué fue lo que más te gustó del día? Y ya después con el pasar del tiempo, pues ese que fue lo que más me gustó del día se transformó en qué agradezco este día.
Y básicamente son parecidos los resultados, ¿no? Pero la intención, la motivación es un poquito diferente. Es diferente el agradecer que nada más el reconocer un buen día, ¿no? O la parte bonita de un buen día. Pero hay un escalón más y es ¿en qué pude ver la mano de Dios en mi vida hoy? Y es eso que nos empieza a suavizar el corazón para empezar a recibir más y más revelaciones de Dios cada día. Así es que, pues, si pueden hacerse el hábito, no quita más de 1 minuto o 3 minutos. Si quieren, yo personalmente lo escribo, pero porque además es súper lindo poder ver en retrospectiva. Y pude ver a Dios en esto, pude ver a Dios en esto tal otro día, y a mí en particular me trae muchísima paz eso, porque hay un versículo que me gusta mucho que dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces digo yo, no hay pierde, o si yo reconozco a Dios como lo vi en ese día, entonces al final de mi vida Él va a estar enderezando todas mis veredas, y yo digo, es un gana-gana 100%. Así es que yo lo escribo, pero si no tienen tiempo de escribirlo, están con la crianza, no sé, cosas que realmente no puedan hacerlo por algún motivo, piénsenlo en la noche. Hoy, ¿en qué pude ver a Dios en mi vida? Eso sí que no les va a tomar nada de tiempo, porque lo pueden hacer ya con la cabeza en la almohada y que sea como su pensamiento. ¿En qué pude ver a Dios en mi vida hoy? Y eso va a suavizar los corazones, va a tener un ambiente espiritual, nuestra vida, que se va a reflejar en más revelaciones. Entonces, las dejo con esta lindísima palabra. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. La cosa es que nos sean reveladas. De eso se trata. No de leerlo, sino de llevarlo a la acción. De que esa parte forme parte de nuestra noción de vida, de nuestra cosmovisión de la vida y de todo, ¿no? De todo lo que hacemos, de todo lo que pasa, sabiendo que Dios tiene preparada algo para nosotros. Se vive completamente diferente cuando vivimos bajo esta premisa. Bueno, pues aquí oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque tú nos das todos estos regalos espectaculares, nos los pones al alcance de nuestras manos, tan solo prestándonos a que tu Espíritu nos los revele. Yo te doy gracias porque tu Espíritu vive en nosotros, porque tú eso nos has dicho, que tu Espíritu vive en nosotros y que nos puede revelar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas la fe de cada una de estas personas que están oyendo esto, para que puedan realmente vivir una vida de revelación, una vida llena de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que tú les enseñes cuáles cosas maravillosas tienes tú preparadas para ellas que te aman. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu se mueva libremente para que traiga revelaciones, para que pueda hacerse vivo en nosotros, que no se quede nada más en lectura, nada más en nociones mentales, en sabiduría humana, sino realmente haga cabida con sabiduría tuya, con la sabiduría que da tu espíritu, que se meta hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo, y nos haga una mente de Cristo, nos haga una mente renovada con la pura mente de Cristo, que nos da esta esperanza, nos da esa fe, nos da esa fuerza, nos motiva. Señor, te doy tantas gracias por esta vida espiritual que tú nos ofreces. Mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que esta vida espiritual se haga cada vez más fuerte, cada vez más profunda, que nos enseñe, que nos revele, que nos lleve a vivir en tu poder, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por cada una de estas familias aquí representadas. Te pido que tú las fortalezcas, que tú traigas unidad, que tú traigas fuerza. Te pido que tú
traigas crecimiento espiritual en cada una de las personas que están oyendo esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna cosa que quieras en particular oración, puedes ponerlo en los comentarios. Yo voy a estar orando. Y bueno, muchos saludos y gracias. Bye.